anda usted? Bien, muchas gracias. Bueno, Buen te día, escuchamos buen día a todo perfecto, el ¿eh? Te equipo escuchamos y a la perfecto. audiencia. Se nos fue un poquito el horario, pero te pedimos disculpas. Pero bueno, queríamos tener este reporte de cómo evalúan ustedes desde la CGT local que anduvo, digamos, la adhesión que hubo al paro localmente, si querés, o provincialmente. A ver, vamos a hablar de la zona nuestra, el departamento capital y Bien. departamentos alrededor. El acatamiento fue no parejo, Ujú, hubo organizaciones sindicales del 40%, el 50%, el ujú, 60% y así. Nosotros bancarios tuvimos el 90% promedio ujú, de acatamiento de la medida de fuerza. Pero bueno, sabíamos que era muy difícil el acatamiento de la medida en el marco de lo que se está dando, ¿no? Y que digamos, es porque es moda echarle la culpa a la CGT o al movimiento obrero, o si quieren a los dirigentes sindicales. Pero nosotros veníamos advirtiendo que había cosas que estaban pasando mal, y pasaron y están pasando, y la gente, que es lo que dijimos como resumen, ¿no? Eh, la gente no está mejor que hace un año y medio atrás, al ujú, contrario, la gente ujú. está peor. Y la supuesta frenada de la inflación que venían teniendo, bueno, a las claras está que se le fue de las manos el último mes, publicando casi un 4% de inflación, y lo que no dicen, que lo que consumen sobre todo las clases populares, es que fue en alimentos, la inflación fue el 6% en alimentos. Entonces digo, y yo decía la semana pasada, si hay devaluación pulverizan los sueldos. Lo dije Ujú, en cuanto medio pude expresarlo, y en cuanto asamblea y con cuánto dirigente hablé, en la plenaria, etcétera. ujú, Y hoy a las claras, por lo que dijo el presidente en la conferencia anoche, es lo que vemos, ¿no? El dólar a flotación significa devaluación, lisa y ujú. llana. Entonces, en ese marco, eh, seguramente las cosas no van a mejorar, y si el gobierno no toma el cambio de rumbo y sale de lo financiero a ser un país productivo y que nos contenga y nos integre a todos, seguramente se va a complicar. Ujú. Y es mucho más. Perdona que Nati, están fogoneando, digamos, en el buen sentido de la palabra, ustedes, la idea de que esto sea el inicio de un plan de lucha. ¿Se discute este tema o hacemos el paro y vemos cómo No, reacciona no. el gobierno? Esto fue un plan de lucha, Ajá, acompañar las marchas del sí. 24, que Mm, nosotros venimos haciendo siempre, por lo menos desde que me toca conducir la ujú, CGT, ujú, acompañar a los jubilados el día miércoles en forma masiva, el paro, y el 1 de mayo movilización. Es más, ujú. hay convocatoria al Consejo Directivo Nacional de la CGT para el martes 15 por la tarde, para ver cómo continúa el plan de lucha y una evaluación, pero en principio se está evaluando una gran movilización para el 1 de mayo. Esto es un plan de lucha, Bien, Ujú. sin lugar a duda, no es una medida aislada aislada. que quede en nada. Suficiente tiempo se le ha dado al gobierno nacional desde mayo del año pasado, sin ningún tipo de medida. Yo lo resumo de una forma: no hay Ujú, una sola ujú, medida ujú. que traiga una mejora a los sectores que representamos del trabajo, activos o pasivos. Claudio, Natalí Bedini de este lado, buenos días. Respecto Hola de lo que Nati, buen día. decías, basándonos en lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, particularmente en el departamento de la capital, y esta decisión del gobernador Maximiliano Puyaro de descontar el día de paro a los trabajadores Mm. que hayan adherido a esta medida de fuerza, que de hecho es una medida de fuerza que por parte de los y las que trabajan hace mucho tiempo se venía esperando. ¿Qué opinión tenés acerca de esto de Maximiliano Puyaro de descontar el día de paro y cuánto influyó esto, por ejemplo, en que los gremios docentes, los gremios de los trabajadores públicos, obviamente, cuando la única verdad es la realidad y a un trabajador se le descuenta cerca de 100.000 pesos y bueno, influye en la economía de un trabajador? ¿Qué opinión tenés de esta decisión de Puyaro? Ya le he manifestado, te agradezco la consulta, la he manifestado y la voy a volver a repetir. Creo que se equivocó el gobernador, y muchísimo, sobre todo con las declaraciones que Mm. hace, me parece, en Rosario, cuando dice: en mi provincia no va a haber paros. Digo, como que si fuese una decisión del gobernador. Le aclaramos al gobernador que la decisión de un paro es de las organizaciones sindicales con sus afiliados, Claro. no de los gobiernos de turno, ¿no? Excepto que haya habido un, un toque de queda una de estas noches, estamos en un golpe militar. Excepto eso, la democracia nos permite a nosotros el derecho a huelga.
Después, sobre la idea Mm. de descontar, nos parece una barbaridad. Sobre todo, él encabeza la lista convencional de constituyente que se va a votar mañana y dice garantizar derechos. Mm. Esto sería quitar derechos. Ujú. Eso, esto exactamente, Ujú. yo no soy candidato, así que lo voy a decir tranquilamente. Yo no estoy en veda. Claudio, Los sí. candidatos están en veda, yo no, digamos. Entonces digo, en ese marco, creo sinceramente que si va a manejarse así es la quita de derechos. Entonces, seguramente estamos en oposición total a lo que dice el gobernador de la provincia. ¿Sienten ustedes que hay, Claudio, una... Y perdóname, me Sí, faltó por favor. aclarar lo último, perdóname. No, por favor. Sin lugar a duda, lo que decía Natalí, de que mucha gente no fue a adherirse a la medida porque perdía plata. Sin lugar a Ujú, duda, ujú. porque el que no llega para pagar la boleta de luz o no llega Claro. para pagar el alquiler no tiene opción de elegir. Claro. Por eso yo digo, yo mañana lo veo muy lejos del millón de votos del gobernador. Muy lejos. Muy No, lejos. no, Porque, te quería preguntar si sienten ustedes que este clima de época que hay, ¿no? Que hace decir estas cosas que acá ya destacamos muchas veces en estos micrófonos, ha hecho que le tiren barro todos los días, digamos, públicamente a aquel que se embandera como dirigente sindical, más allá del gobernante que haya, ¿no? a ver, me parece que le vamos a tener que cambiar el sillón del brigadier, por decir una forma, a algunos gobernadores. Ujú, Porque nos marea el poder. ujú, Entonces digo, y no solo hablo de este gobernador. Entonces digo, nos pasó con el gobernador anterior también. ujú, ujú. Bueno, le advertía cosas y a las claras fueron resultados electorales porque la gente se expresa. Ujú. Entonces, en ese marco digo, es un clima de época y es también no respetar los intereses de la clase trabajadora. Entonces, y además, cuando alguien va por las organizaciones sindicales, que es el último bastión de defensa de derechos, porque después no hay nadie, ningún trabajador suelto va y se sienta con el gobernador, con el intendente, con el empresario a pedir aumento de sueldo, condición de trabajo. Ujú. Entonces digo, esta clima de época tiene que ver con algo a nivel mundial y tiene que ver con Argentina, el único país importante del cono sur que está jugando a la derecha. Todos los demás se fueron de la derecha. Bueno, nosotros llegamos con Milei, las consecuencias ya las sabemos de por qué llegamos hasta acá. Digamos, seguramente no cayó de un meteorito, sino fue por errores cometidos. Pero sí, digo, es un clima de época y que hacen algunos gobernadores a cosas parecidas a la de Milei. Por ejemplo, esta de fijar una posición antiparo. No todas, yo no creo exactamente, y lo digo públicamente, que el gobierno de Puyaro sea igual a Milei, Ujú, ujú. porque Milei se encarga de destruir el Estado y Puyaro, a su forma, no la que me gusta a mí, por ejemplo, hace Estado. No la que me gusta a mí, Claro. no, pero sí hace Estado. Entonces digo, no quiero ser injusto en las declaraciones porque si no, vale cualquier cosa. Sí creo que se equivocó muchísimo con las declaraciones respecto al tema media fuerza, que compró algo que no era para él y que cuando te llevan una carpetita con lo que tenés que decir porque está de moda, algunos miden el corto plazo y nosotros somos dirigentes tenemos que ver el mediano y largo plazo. Claudio, se nos fue la hora, te agradecemos mucho esta charla, ya seguramente vamos a tener oportunidad de invitarte algún día que vengas, así que te mandamos un abrazo grande. Cuando ustedes quieren, muchas Gracias. gracias.